Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, a un nuevo vídeo en el que os vamos a hablar de múltiples cosas que han ocurrido previas a este Gran Premio de Bélgica que va a dar comienzo en el día de hoy. Y recordemos que es viernes, pero tendremos la primera sesión de libres y luego ya la clasificación que decidirá el orden de salida para el domingo. Así que vamos a tener un día súper intenso donde os vamos a estar resumiéndolos todo y además os vamos a contar sensaciones, impresiones y peligros que pueda haber para este Gran Premio de Bélgica, porque la lluvia puede llegar a hacer bastante daño. Así que tendréis todos los temas detallados en la descripción por si queréis saltaros alguna parte, ir directamente a vuestro momento de elección. Y primero de todo tenemos que dar comienzo con respecto a unas palabras que dio en el día de ayer Fernando Alonso. Ya estuvimos hablando al respecto sobre el equipo Aston Martin, estuvimos viendo las sensaciones que tiene el equipo, estuvimos viendo que Mike Krack nos confirmó dos actualizaciones que llevan para este fin de semana, pero ya os las estuvimos explicando. Las mejoras en el alerón trasero, que son mejoras específicas, es una mejora, es un cambio, es una actualización, mejor dicho, que va en base a cambiar el alerón, cambiar la carga aerodinámica que necesitas. Es un alerón de baja carga aerodinámica para que sea menos resistente en las largas rectas que tenemos en Spa-Francorchamps. También es verdad que eso también nos puede implicar que están haciendo un setup más de seco, que sabemos que para el domingo en teoría debería de ser el seco. Incluso se habla ahora mismo de que la clasificación shootout de mañana podría llegar a ser en seco, aunque el día de hoy lo van a tener bastante complicado con ese tipo de alerón porque va a ser completamente pasado por agua, y ya veréis ahora un poco más adelante el porqué, pero estuvimos viendo eso. Y luego unos ciertos retoques que va a haber en el suelo. No es el gran paquete este que se ha estado hablando, que veremos si acaba llegando o no, que este se ha comentado que es para Zandvoort. Este simplemente sería una remodelación. Quizá puede llegar a ser que incluso los cambios en el suelo sean específicos para este circuito y además específicos para adaptarse a ese alerón trasero. Habrá que verlo también cuando salga el documento de la FIA con esas actualizaciones, pero más allá de ahí, por parte de Aston Martin han sido muy sinceros, han dicho que realmente han dado un paso atrás, han dicho que realmente saben en el punto en el que están y que son conscientes además de que este fin de semana no esperan gran cosa, pero no por el paso atrás que han dado, sino porque es que este fin de semana desde principio de temporada no iba a ser el mejor. ¿Por qué? Pues porque es un circuito de muy baja carga aerodinámica, que sabemos que Aston Martin en lo que destacaban era en generar mucha carga aerodinámica, tener un buen paso por curva lenta. Eso no será predominante aquí, por lo tanto en ese sentido iba a ser de por sí ya bastante complicado desde principio de año. Quizá en términos de degradación podían haber conseguido sacar un beneficio frente a sus rivales, pero tampoco les estamos viendo conseguir degradar mucho mejor ahora mismo que sus rivales, entre por dos razones. Uno, lo explicó Mike Krack, que los problemas que están teniendo después de las actualizaciones que han introducido está haciendo también que tengan una peor degradación, porque si el coche es más inestable y derrapa más, pues aunque tengas a lo mejor gestión de neumáticos, al final acabas perdiendo esa ventaja. Y luego además, por segundo motivo, pues porque el resto también han mejorado, y en ese sentido, pues por ejemplo, en especial Mercedes, porque Mercedes y Ferrari tenían una degradación mucho más alta que Aston Martin a principios de año, pero Mercedes lo ha mejorado muchísimo, Ferrari también, pero no al nivel de Mercedes. Entonces por ese sentido no tienen tanto beneficio. Entonces la única esperanza que tienen por parte de Aston Martin, tal y como nos comenta Fernando Alonso, es en esta lluvia que estamos viendo y en este formato al sprint, sobre todo gracias ya no al formato al sprint, porque ya hemos visto, ya se ha comprobado que realmente sorpresas tampoco es que de demasiadas. Quiero decir, no es que por solo tener una sesión de entrenamientos libres haga que las sesiones de clasificación y que haya muchos más equipos que se equivoquen y sean más locura todo el fin de semana. Ya hemos visto que no es así, ya hemos visto que ese que es el cometido, ¿no?, en teoría, de este formato al sprint, intentar que haya un poco más de locura, intentar que haya un poco más de impredecibilidad. También habiendo una única sesión de libres, ya hemos visto que realmente al todos tener una sesión de libres pues más o menos van bien, y puede llegar a ser que algún equipo se equivoque, como puede ser incluso Carlos Sainz en Azerbaiyán con la configuración. No consiguió configurarlo de la mejor forma y sufrió todo el fin de semana, pero más allá de ahí vemos al final los equipos más o menos estarían en igualdad de condiciones y más o menos a todos están en su misma posición durante lo largo del fin de semana. Entonces, sobre todo, donde radica esa esperanza que tienen para un fin de semana que va a ser complicado es en esa lluvia, que hay mucha probabilidad de que llueva todo el fin de semana. Y más adelante, como digo, os tenemos que hablar, y ahora va a ser en nada, o sea que si queréis incluso saltaros a ese punto, os recomiendo que vayáis por el índice, pero va a ser en muy poquito tiempo. Vamos a hablar acerca de la lluvia y estas son las palabras de Fernando Alonso, donde dice que esta lluvia y que este formato al sprint lo podría llegar a cambiar todo. Bueno, pues esperemos que salga bien para irnos con buen sabor de boca al parón. Estamos en el Ecuador del campeonato, hemos tenido una buena primera parte o excelente primera parte de año y queremos acabar con este buen sabor de boca, pero bueno, tenemos o somos conscientes de las dificultades del fin de semana, de
el estado actual de forma que igual no es el que teníamos a principio de año y que toca un poco sufrir, pero bueno, este fin de semana quizás con el sprint y con la lluvia puede cambiar todo otra vez. Y un factor que podría dar más juego en la carrera es la confirmación de que Max Verstappen va a sancionar este fin de semana. El equipo Red Bull va a cambiar su caja de cambios, lo cual va a suponer que sea su quinta caja de cambios en toda la temporada, lo cual ya supone una sanción, y esto viene además provocado por los problemas que tuvo en Arabia Saudí, que eso ha hecho que necesitase desde entonces una caja de cambios más en comparación frente a sus rivales, frente a su propio compañero de equipo, y por ese motivo recibirá una sanción. Es una sanción de 5 puestos en parrilla. El año pasado ya ganó desde la 14ª posición, pese a que su compañero de equipo empezaba incluso segundo, es decir, que consiguió pasarle también empezando 14º porque cambió todo el motor. En esta ocasión simplemente serán 5 puestos por cambiar la caja de cambios. No me extrañaría nada que veamos a un Max Verstappen conseguir igualmente la victoria, pero si llueve podría haber sorpresas. Va a ser algo a tener muy en cuenta esta sanción que va a recibir. Y claro, también mucha gente, te digo, que está contando con el hecho de, bueno, es que Verstappen va a salir sexto, entonces pues en la segunda vuelta va a estar ya tercero o segundo. Sí, pero tiene que hacer sexto, es decir, tiene que hacerlo en la pole. Y Max Verstappen se le da muy bien este circuito y Verstappen se le da muy bien bajo la lluvia, con una lluvia torrencial, con una lluvia súper fuerte, una lluvia de altísima intensidad. Lo vimos en 2021, en aquel Spa 2021 que... Bueno, todo el mundo tiene ese recuerdo en la cabeza, ¿no? Ya le vimos hacerlo muy bien y conseguir una pole sensacional, más rápido que Russell, que lo hizo espectacular con el Williams, más rápido que Hamilton, más rápido que cualquiera, porque logró la pole en unas condiciones en las cuales era muy complicado. Sabemos que este circuito se le da bien, sabemos que el Red Bull es una bala aquí, sabemos que por supuesto es el piloto que mejor consigue sacar el potencial al Red Bull, pero tiene que hacerlo. Desde luego que es muy posible que lo haga, pero ya saldrá con esos 5 puestos de sanción. Podrá dar más oportunidades a otro piloto, por lo menos a liderar un rato la carrera. Puede ser que si hoy llueve demasiado, pues haya incluso alguna sorpresa en clasificación y salga en una posición peor. Lo único que sabemos seguro por ahora es que va a tener esta sanción de 5 puestos en parrilla, una sanción en la cual va a tener que empezar esos 5 puestos más atrasados, y una sanción que se ve provocado por ese problema que tuvo ya en el Gran Premio de Arabia Saudí, lo cual le ha hecho llevar siempre una caja de cambios ya más usada que frente a sobre todo su compañero de equipo. ¿Quién esperan con Sergio Pérez que sí que sea capaz de aguantar con las cajas de cambios que tiene, con las 4 cajas de cambio? Max ha necesitado ya la quinta. Yo diría que supuestamente, en teoría, si ya ha usado Verstappen 4, teniendo en cuenta que sí que una haya sido por ese problema, yo diría que Checo es muy posible que necesite una quinta y tenga que sancionar. No descartaría incluso que Verstappen tuviese que sancionar otra vez, pero al menos esto es suposición mía, esto es lo que han comunicado sobre todo por parte de Red Bull. Los primeros que han dado esta noticia sobre todo fueron los medios neerlandeses. Y os teníamos que hablar acerca de las lluvias. Hay muchas probabilidades de lluvia este fin de semana, ya lo hemos estado viendo, hay incluso probabilidad de que llueva todo el fin de semana. La previsión meteorológica es muy fuerte, sobre todo en el día de hoy, y ahora vais a entender un pelín más adelante el porqué, pero sobre todo en el día de hoy la probabilidad de lluvia es extrema. En los libres 1 va a llover seguro, en la clasificación es muy posible que llueva. La previsión oficial de la Fórmula 1 dijo que en la clasificación shootout de mañana, la primera clasificación, no es posible que no llueva. Es decir, la probabilidad está ahí, pero sí que tiene probabilidades también de que puedas llegar a ser en seco, pero la sprint sería en mojado. Yo las previsiones que habíamos visto eran al revés, pero eso es lo que dijo oficialmente la Fórmula 1, y la carrera podía llegar a ser en seco porque la probabilidad de lluvia ascendía solamente hasta el 40%. Esas eran las probabilidades que ya estuvimos viendo en el día de ayer. Aún así, sobre todo, y lo que tenemos que hablar, los pilotos han solicitado a la FIA que sea valiente, así es como se ha estado comentando, que sea valiente, y si tienen que finalizar el Gran Premio, si tienen que cancelarlo por las lluvias, que lo hagan, pero que lo que no quieren es volver a ser además protagonistas en un esperpento como lo fue el Gran Premio de Bélgica de 2021. Así han sido de tajantes. En general, todos los pilotos han llegado a comunicarse a la FIA directamente, todos los pilotos en común, así que veremos qué es lo que ocurre este fin de semana, porque esa probabilidad de lluvia es bastante alta y los pilotos ya, por si acaso, quieren dejarlo claro que si hay que cancelarlo, se va a cancelar, no se va a hacer algo como
como lo que ocurrió en Bélgica 2021. Y a mí, sinceramente, me parece muy bien que sea esta la posición en la que se han puesto los pilotos, porque además tenemos explicaciones de algunos diciendo el por qué es tan peligroso este circuito. Es más, os vamos a poner hasta un vídeo de Fernando Alonso explicándolo, así que ahora mismo lo ponemos. Pero primero tenemos que ver, sobre todo, además, todos los pilotos han puesto en común para enviar esto a la FIA, pero es que de por sí el propio Charles Leclerc en rueda de prensa ayer lo estuvo diciendo y dijo que le preguntaron acerca de las lluvias porque hay posibilidad de que llueva fuerte, y lo que dijo sobre todo el piloto monegasco es que debería de ser valiente suficiente la Fórmula 1 para cancelarlo si ven necesario que se tiene que cancelar el Gran Premio de Bélgica por lluvias, lo ven ellos, que tiene que ser suficientemente valiente para cancelarse. Eso fue lo primero que dijo Charles Leclerc. Por parte también, el presidente de la Asociación de Pilotos, George Russell, se pronunció también en el día de ayer diciendo que este circuito, por seguridad, debería ser lo suficientemente seguro para Fórmula 1 y que es lo suficientemente seguro, llueva o no. Es decir, que esos problemas, sabemos que hay mucho miedo en Spa, se está jugando mucho el circuito, porque además no tiene contrato, por lo menos por ahora mismo, asegurado. Es posible que se anuncie incluso durante este fin de semana su renovación, por lo menos durante un año, pero no lo tiene asegurado ahora mismo. Se juega mucho. Este mismo año hemos visto aquí pues a un piloto fallecer en este mismo trazado. Y ya en el día de ayer, por ejemplo, además se hizo esa... George Russell, no, Pierre Gasly fue quien organizó esa carrera, ¿no?, alrededor del circuito en honor a Antoine Hubert, pero también en honor a ese fallecimiento que tuvimos este mismo año, este fin de semana. Y lo que comenta George Russell es eso, que no debería ser un riesgo, pero también obviamente ha estado a favor de que si hay que cancelarlo, si la Fórmula 1 ve imposible que se llegue a disputar, que se cancele. Y Fernando Alonso además nos lo explica muy bien y tenemos vídeo al respecto del por qué este circuito puede llegar a ser peligroso para correr. O sea, no es peligroso como dice Russell. El hecho es, el problema sobre todo que tienen los Fórmula 1 aquí es la visibilidad. Lo comenta Fernando Alonso y es así. El problema de agarre nunca es problema, ni siquiera con la lluvia en este circuito. No hay mayor problema. Se puede agarrar muy bien con los intermedios. ¿Por qué? La razón de esto es porque este circuito al final es un circuito propiamente dicho. No es un circuito, no es un circuitito de los que hemos visto en otros sitios. Es un circuitazo y también se ha corrido muchos años aquí también. Por lo tanto, también el asfalto ya drena muchísimo, está bastante bien hecho y drena mucho en comparación además con otros circuitos que tenemos en el calendario de la Fórmula 1. Este drena muy bien, es decir, que en cuanto llueve básicamente se consigue secar bastante. El problema está en que si hay bastante agua se levanta muchísimo más aquí en este circuito que en otras ocasiones, porque también se drena mucho, porque también se acumula en ocasiones mucha agua. No es problema en cuanto a ese agarre, pero sí es problema para levantar ese agua. Estos coches además que de por sí levantan muchísimo agua, este circuito más aún, y ese es el verdadero problema, el agua que pueden llegar a levantar, porque entonces genera esos problemas de visibilidad. Y no es nuevo tampoco, estos coches levantan muchísimo, pero eso ha sido históricamente también así en este circuito. Hemos visto, por ejemplo, el Gran Premio de 1998, que es uno de los grandes premios más accidentados. Y ya no solo por el grandísimo accidente que hubo en la llegada de la parada del autobús, sino que es que en sí en la carrera también hubo accidentes. Es aquella carrera donde Michael Schumacher colisionó contra David Coulthard y va a buscarle en cuanto llega al box, va a buscarle y les tienen que separar incluso porque Schumacher iba por él y le tienen que separar para que no llegasen más a las manos. O sea que para que os hagáis una idea, este circuito en cuanto a esa lluvia, esos problemas de visibilidad, siempre ha sido así con la Fórmula 1 también, y desde luego que históricamente ha sido un circuito peligroso. Así que esta es la explicación que dice Fernando Alonso. Sí, siempre ponemos nuestra seguridad en manos de la FIA, ¿no?, de alguna manera, y que ellos juzguen las situaciones y las condiciones de pista. El grip siempre está bien, aquí en Spa no hay ningún problema de eso, es más la visibilidad lo que a veces impide que podamos correr. Y bueno, tenemos todavía demasiado reciente, hace un mes lo que pasó aquí, así que, como digo, estaremos contentos siempre de correr mientras sea posible y mientras la visibilidad lo permita. Y es que además hay alerta amarilla mínimo hasta mañana. Esto es una imagen del día de ayer que el Real Instituto de Meteorología de Bélgica ha emitido una alerta de clima amarillo por lluvia en el área del circuito de Spa, por el circuito y las inmediaciones del circuito, que además sabemos que es un circuito muy largo, por lo tanto además abarca muchos puntos, y ya han emitido eso. Han emitido esto citando que hay riesgo de lluvias intensas, lo cual
podría llegar a ser por mucha lluvia que haya que se pueda llegar a correr. El problema es que al haber lluvias intensas, problemas de visibilidad, los que os estamos comentando, va a haber y bastantes, pero sobre todo además el problema grande es inundaciones locales en las regiones. Entonces, al haber inundaciones, ahí ya es un problema porque no supone que sea simplemente una lluvia intensa, sino que encima que es una lluvia con muchísima agua. Y eso sí es un problema, es por lo que se llegó a cancelar ese Gran Premio de Imola. Sí que es verdad que el Gran Premio de Imola veníamos de una semana ya casi con ello, veníamos de alerta roja, no amarilla, en este caso es alerta amarilla, y además se supone que esta alerta es válida hasta el viernes noche, es decir, hoy va a estar esta alerta amarilla, para mañana no está, puede ser que se vuelva a emitir y para mañana sí siga, pero en este momento todavía no estaría emitida para mañana, ni nada por el estilo, así que esto es lo único que sabemos, estamos en esa alerta amarilla que tenemos ahora mismo, veremos qué es lo que acaba ocurriendo con este Gran Premio de Bélgica. Y vamos a pasar de tema, tenemos que hablar en esta ocasión ahora mismo al respecto sobre Sergio Pérez, tenemos que hablar al respecto sobre lo que espera para este fin de semana el piloto mexicano porque ha dado declaraciones en el día de ayer en rueda de prensa en la FIA para la televisión. Y lo que está hablando es que viene en un mejor estado anímico. Nos ha confirmado también lo que yo he comentado en muchas ocasiones en este canal, que los problemas que ha pasado Sergio Pérez en estas últimas semanas, en estas últimas carreras, haber visto estos malos resultados que ha tenido, sobre todo después de Mónaco, que vimos ahí, pues fueron 5 carreras, si no recuerdo mal, en las que no consiguió pasar de Q3, no consiguió meterse entre los 10 primeros pilotos, todo eso ha sido sobre todo por el tema mental. No confirma desde cuándo, él dice que desde Mónaco pues es el momento en el que mejor está. Yo os diría que entonces, además, viendo por esas palabras que dice, ahora las leemos, pero viendo esas palabras que dice, sobre todo el momento en el que consigue, en el que empieza a estar peor anímicamente es Miami, que sería lo que yo he dicho siempre. A partir de Miami creo que eso fue un palo muy gordo para Checo. ¿Por qué? Porque veníamos de las 4 primeras carreras en las cuales en 2 no la habías ganado, pero una fue Australia que salías último, otra fue Bahrein que salías segundo, pero Leclerc hizo mejor salida que tú y te viste bloqueado y luego el equipo os pidió que fueseis a un tiempo justo. Ganó entonces Arabia Saudí, ganó Azerbaiyán teniendo mucho mejor ritmo en Azerbaiyán y llegó a Miami, salía desde la pole, Verstappen salía noveno y acabó ganando Max. Eso yo creo que es una cosa que mentalmente le trastocó bastante y luego encima llegamos Mónaco, tuvo el problema, llegamos a España, no pasó de Q3, llegamos a Canadá, más de lo mismo, fueron ahí acumulándose ciertos problemas que creo que mentalmente le acabó tocando bastante al piloto mexicano y más o menos es eso lo que comenta que es el momento ya mentalmente más recuperado en el que ha estado desde el Gran Premio de Mónaco y en este circuito espera hacerlo bien porque es un circuito además muy bueno para su equipo, se adapta muy bien al RB19, ya lo hemos estado comentando con el tema de Max Verstappen, por lo tanto es un circuito donde espera hacer una buena actuación. Ya le hemos visto decir que la segunda mitad de año, que empieza ya con esta carrera teóricamente, porque obviamente parece que es la última carrera de la primera mitad, porque ahora es cuando se van de vacaciones, ahora es estas 3 semanas de parón, pero realmente esta ya empieza la segunda mitad porque es la 12ª carrera de 22, es decir, 11 es la mitad y 11 fue la 11ª carrera fue en el Gran Premio de Hungría. Por lo tanto, empieza la segunda mitad, ya le vimos decir que quería hacer una segunda mitad mucho mejor, sobre todo por lo menos más estable que en comparación con el final de la primera. Eso es lo que estuvo diciendo y espera este fin de semana hacerlo bien. Ya os hemos estado diciendo que con la sanción de Verstappen, pues tiene por ejemplo, sobre todo Checo, tiene una muy alta posibilidad de a lo mejor poder estar liderando la carrera y ya ahí pues intentar defenderse. El año pasado Verstappen consiguió ganar saliendo 14º con Checo saliendo segundo, es más, casi le mete 20 segundos, pero es que Verstappen nos lo hemos estado comentando que este circuito se le da muy bien y si el coche se adapta muy bien, pues es imposible de pararlo, pero por supuesto Checo hará todo lo posible. Lo que dice es, tengo mi psicóloga y eso es en todo en lo que estoy trabajando. Aparte de eso, el deporte es así. Tienes momentos buenos, momentos malos, pero siempre que estás en Red Bull, la presión es mucho mayor en ese sentido. Eso es lo que comenta además Checo, afirmándonos que esa presión en Red Bull es muy alta, que al final en muchísimos equipos es altísima. Yo estoy seguro que en Ferrari la presión debe ser súper alta y en muchas ocasiones no se comenta. Pero bueno, los equipos de zona alta en sí lo es porque tienes que conseguir ganar. En Red Bull este año además más porque claro, sabes el potencial que tiene este RB19 y si no lo estás cumpliendo pues quedas un poco
como que estás haciendo lo peor, entonces esa presión, claro, se ve mucho más añadida y en Red Bull en sí también te meten mucha presión. Entonces, por eso, por lo que lo comenta Checo, que para finalizar lo que dice es, tienes una mala sesión y enseguida tienes que responder a la pregunta sobre tu futuro. Así que son las cosas, pero por suerte ahora estoy en un buen momento. Tengo que centrarme en disfrutar de mi trabajo y del fin de semana. Así que esas son las palabras del piloto mexicano. Veremos de qué es capaz de hacer este fin de semana, veremos de qué es capaz de hacer en este Gran Premio de Bélgica. Pasando de tema, tenemos que hablar al respecto sobre Carlos Sainz, que han dado declaraciones bastante interesantes los dos de Ferrari, pero como tenemos también las declaraciones del piloto madrileño, os ponemos las suyas, que sobre todo lo que espera es conseguir hacer un buen fin de semana en este circuito de Spa-Francorchamps, que no debería ser el circuito que más se adapte Ferrari, pero que eso es lo que esperan, hacer un buen fin de semana, sobre todo cumplir las expectativas. Es decir, y es lo que os he comentado en algunas ocasiones en el canal, a Ferrari le falta hacer bien el fin de semana. Si están para hacer quintos, que hagan quintos y clasifiquen quintos y tengan un ritmo bueno, pero que hagan eso. Y que no clasifiquen mejor por problemas de alguno por delante, clasifiquen mejor. Encima, lo que hayas creído, lo que te hayas ido creyendo, sea que vas a hacerlo mejor y luego llegues a la carrera y pierdas posiciones. Por ejemplo, en Hungría, más o menos lo mismo. En libres, me acuerdo yo, la simulación que dijo la Fórmula 1 decían que en clasificación Ferrari debía ser el equipo más fuerte. Eso es lo que se llegó a ver en los entrenamientos libres y ahí es donde recogieron los datos la Fórmula 1. ¿Qué es lo que ocurrió? Que luego llegó la clasificación y estuvieron por detrás de Verstappen, por detrás de Lewis Hamilton, que fueron los dos primeros, y por detrás de los dos McLaren. Por suerte, Checo hizo mala clasificación y Russell cayó en Q1. Se consiguieron ganar 2 posiciones gracias a eso, pero que las expectativas que habían libres fueron mucho más atrás. Pero es que además podías contar que Checo te podía pasar, pero es que un piloto que salía 18º te consiguió pasar en la carrera también, que fue George Russell, que hizo una carrera muy buena, pero es que consiguió incluso llegar a pasarles. Entonces es eso, que encima fueron para atrás, parece que es algo que les va a Ferrari, y si no es así, luego que si tienen o problemas en la carrera o problemas en la clasificación, es decir, siempre les ocurre algo y es lo que pide Carlos Sainz. Lo dice textualmente, si el coche está para hacer quinto, hacer quinto. Si el coche está para hacer séptimo, hacer séptimo. Hacer lo que el coche dé, conseguir el mejor resultado posible, conseguir sumar puntos todavía, intentar recuperar a lo mejor algunos puntos frente a Aston Martin. Si se puede quitarle puntos a Mercedes, ese es el objetivo que trae en este circuito Ferrari, que además con el tema de las lluvias vienen también preocupados, por supuesto, porque Ferrari sabemos el problema que suelen tener en estrategias y eso es lo que llega también a decir Carlos Sainz, que él menciona que el domingo podría ser en seco, como os hemos estado incluso llegando a decir, así que eso es lo que comenta. Incluso ya también ha llegado a decir que desgraciadamente este año estamos teniendo muchas carreras en seco, que estamos teniendo un montón. Si descontamos Hungría, creo recordar que desde Mónaco ha llovido en todos los fines de semana en algún momento, casi en todas las carreras europeas, menos Hungría y Azerbaiyán ha llovido esta temporada. Está lloviéndonos un montón y eso es lo que comenta, que desgraciadamente ha ocurrido muchísimo esto y que han sufrido incluso más de lo esperado, pero bueno, estas son las palabras que dice Carlos Sainz. Sí, eso parece, ¿no? Con bastante lluvia en el radar para todo el fin de semana, igual el domingo da más seco, pero parece que mañana y pasado habrá que mojarse. Sí, muchas carreras, ¿no? Este verano y desgraciadamente pues las últimas dos no nos han ido tan bien. Hemos sufrido más de lo esperado y sobre todo con la parrilla tan apretada como está ahora, lo que hay que centrarse es en maximizar lo que haya, si hay que hacer quintos, y si hay que hacer terceros o séptimos, ¿no? Y hay que ahora intentar centrarse en eso. Además también tenemos declaraciones de Lando Norris que espera muy buen fin de semana en este circuito. El McLaren se debería adaptar bastante bien, es un circuito que las fortalezas de McLaren que habíamos visto anteriormente durante la temporada deberían de salir a relucir, paso por curvas de velocidad media, en sí la velocidad alta suelen ir bastante bien, van a ser temperaturas bajas, es decir, todas esas fortalezas que hayamos visto de McLaren deberían de conseguir hacer relucir aún más en este circuito. Si les hemos visto con un muy buen rendimiento en estas carreras, pues conseguir encima un buen resultado, pero es que encima sabemos que ya llegamos de Hungría, donde todas las condiciones eran a la contra de todo esto, eran temperaturas altas, eran curvas de velocidad baja, las rectas eran poco importantes, había alguna curva de velocidad alta y consiguieron con eso hacer siempre que estaban en ese segundo sector, pues siempre hacían el morado en el segundo sector, pero es decir que Hungría debía haber sido todo lo contrario y fueron bien. Entonces esperan un buen fin de semana en este circuito en Spa-Francorchamps, puede llegar a ser que finalmente a lo mejor decepcionen, pero sí que
se espera que lo puedan hacer bien. Y lo que comenta el piloto británico, no ha hablado acerca de sus expectativas para este fin de semana, porque ya sabemos cuáles son. Las declaraciones que os traigo es hablando acerca del momento en el que rompió el trofeo de Max Verstappen en la celebración del podio del Gran Premio de Hungría. Recordar que en el momento en el que celebró esa manía que tiene Lando Norris de abrir el champán, ¿no? Abrir esa botella dando un golpe contra el suelo, pues dio un golpe contra la plataforma de Max Verstappen. El trofeo estaba muy al borde, también hay que decirlo, estaba justo en el filo de la plataforma. Entonces, a dar el golpe, esa fuerza que ejerció en el suelo también pues hizo que se levantase y que se moviese el jarrón, como estoy diciendo, del trofeo que le daban en Hungría, se cayese y se rompiese, que en teoría le van a dar un nuevo trofeo a Max Verstappen, pero Lando Norris aún así ha pedido disculpas. Primero a Max, porque comenta que encima, ahora os leemos las declaraciones, pero claro, comenta el hecho de que luego encima hizo un par de bromas, que en ese momento a lo mejor dijo, bueno, pues por romper el hielo, ¿no? A lo mejor hizo un poco de broma, pero que luego, pensándolo en frío, se arrepiente de ello porque dice, si hubiera sido mi trofeo me hubiera enfadado muchísimo. Entonces por ese sentido le ha pedido perdón a Max, y también sobre todo a los húngaros, sobre todo a quienes lo hacen, porque hay gente que no les gusta nada el trofeo de Hungría. Una cosa que os voy a decir, y es que es algo que se hace además a mano, es un trabajo muy gordo, es un trabajo que tardan meses en muchas ocasiones en hacerlo. Para ellos es además tradición, ese tipo de jarrones como se realizan. Es muy caro, por supuesto, pero eso cualquier trofeo de Fórmula 1, y es algo muy importante en su cultura también. Entonces, por eso también es por lo que ha pedido perdón. Luego hay gente, yo también estoy bastante a favor de eso, del hecho de decir, le están haciendo uno nuevo a Max, tiene sentido que se lo hagan. Quizá también es más por el hecho de lo de los húngaros, por cómo son en ese sentido, por cómo es esa tradición, ¿no? Que quieren que en el trofeo de Red Bull esté el trofeo sin problemas, sin estar roto. Pero sí que es verdad que creo que queda como más una pieza única que esté roto. Ya que lo está, yo no lo cambiaría, pero bueno, que eso es lo que van a hacer. Y lo que dice Norris es, quiero pedir disculpas por ello, nunca fue mi intención de hacerlo. Sé lo mucho que significa para los húngaros y que forma parte de su cultura. Por supuesto que quiero disfrutar de mi tiempo, pero nunca fue mi intención hacer algo así, disfrutar de su tiempo, en plan, no estar pensando quizá en no hacer esto que moleste, pero que obviamente no lo quería hacer. Y dice, le pedí disculpas a Max, hice un par de bromas al respecto que quizá no debería de haber hecho y me siento mal por ello. Si se lo hubiera hecho a mi trofeo, me habría enfadado. Pido disculpas por ello a la gente que ha invertido tiempo y esfuerzo en hacer el trofeo. No era mi intención que ocurriera y tendré que cuidarlo más la próxima vez. Creo que además al que posiblemente menos le importó fue a Max, pero porque como ya tiene tantos trofeos además, creo que puede ser la persona a la que menos le importó. Pero bueno, obviamente no quieres que le ocurre eso a tu trofeo. Norris se sintió mal por ello, ha pedido disculpas y simplemente quería traeroslo como curiosidad. Y también como curiosidad, bueno, tenemos que hablar de unas declaraciones de Russell, os vamos a poner incluso su vídeo al respecto, aunque os lo voy a decir textualmente también porque está en inglés el vídeo en esta ocasión, pero habla al respecto sobre Mercedes, le preguntan sobre si pueden ser segundos, porque ya en los dos últimos grandes premios han sido el tercer equipo, superados por McLaren. Y lo que comenta Russell es muy en la línea de lo que han estado diciendo desde Mercedes toda esta semana, sobre todo indicándonos que ellos creen que realmente fueron el segundo mejor equipo en Hungría. El problema estuvo en la refrigeración de motor, tuvieron problemas en esa refrigeración de motor, problemas los cuales van a intentar solucionar este fin de semana con mejoras, y tenemos ahora más imágenes de mejoras porque hay una nueva que no os pudimos decir en el día de ayer, así que os las vamos a poner, pero que han traído mejoras para intentar solucionar esa refrigeración de motor, pero que ese fue el problema que tuvieron en Hungría. En Bélgica, con las bajas temperaturas que va a haber por la lluvia, no debería ser problema, pero que ese fue el problema que tuvieron en Hungría, como digo, y ese fue el motivo por el que quedaron por detrás de McLaren, que Russell no se quedó lejos de Piastri y que Hamilton a final de carrera no estuvo lejos de Norris. Lo que comenta además Russell es que sin esos problemas en esa refrigeración de motor, ellos creen que ellos están seguros, sobre todo, que sin esos problemas de refrigeración de motor, Hamilton hubiera sido segundo, es decir, incluso por delante de Checo, porque claro, no hubiera tenido esos problemas a principio de carrera, por lo tanto podría haber seguido tirando, Norris nunca lo hubiera pasado y Checo no hubiera llegado, al igual que no llegó finalmente a Norris. Y por parte de Russell, en la muy buena remontada que hizo, cree que hubiera llegado entonces de sobra a Oscar Piastri a haberle conseguido adelantar si no hubiera sido por eso. Entonces va muy en la línea de lo que nos han estado diciendo, porque toda esta semana es lo que han estado diciendo, que ellos creen que fueron realmente ese segundo mejor equipo, y estas son las palabras que dice George Russell. Yeah, I think we've got a good chance. It looks really close with us and McLaren at the moment. I think, to be honest, we actually have more pace than they did at the weekend. We had a bit of a problem with the engine cooling, which probably set us back quite a large amount. So if it wasn't for that, I think Lewis would have gone through to P2. I probably would have got up to P5. So the car's performing well.
but you know, every single weekend it seems to be a new team on the block doing a good job. Y acerca de las mejoras de Mercedes, bueno, pues estas son las mejoras que teníamos por parte del equipo de Brackley. Ya os habíamos informado de este nuevo alerón trasero, específico para este circuito, como estamos viendo en todos los equipos, de muy baja carga aerodinámica, bastante sorprendente y sobre todo diría que en esta apertura que tienen aquí, que lo hemos visto en muchas ocasiones, no es tan grande como siempre, pero no sé yo si es la imagen que tenemos aquí y mi impresión o realmente es así. Eso es lo que yo puedo llegar a ver. Este es el nuevo pontón, que ya lo estuvimos hablando, es más ancho, es más redondeado, es todo lo que tenemos en este nuevo pontón, que es para esa refrigeración. Lo dicho, no debería ser problema en este circuito, pero es algo que en Mercedes han trabajado ya y tienen esta actualización para en el momento en el que vuelva a haber temperaturas altas, pues deberían de tener una mejor refrigeración de motor. Y sobre todo, la mejora que nos dijimos en el día de ayer no es únicamente este pontón lo que ha cambiado esta apertura para la refrigeración de motor, sino que el pontón en sí, la entrada, lo que hay más posterior, también se ha visto modificado. Y este es el cambio que hay en el pontón y realmente es bastante visible, es bastante extraño y veremos cómo funciona. Cortesía de Albert Fábregas esas imágenes, que además ha tenido el placer de ponernos esas manos para indicarnos dónde está, para que sea además más visual, pero creo que se ve bastante bien. Fijaros como en el anterior, aquí tenemos el de Hungría o el de anteriores carreras y este es el de Spa, el nuevo que vamos a ver este fin de semana. Fijaros que realmente es bastante más plano. En los antiguos es una línea, básicamente, es recto, y luego en el nuevo de Spa vemos esas ondulaciones, vemos esos cambios, vemos como luego por aquí cae muchísimo más, que por aquí también cae, pero es muchísimo menos además la curvatura que tiene, y con esto destaca, con esta entrada que hay hacia adentro, destaca muchísimo más. Así que es un pontón bastante extraño lo que tenemos este fin de semana en el Mercedes. No es únicamente esas mejoras para la entrada de refrigeración de aire, sino que también tenemos este cambio bastante interesante. Esos son los cambios que tenemos en este W14. Veremos cómo consiguen rendir y bajo la lluvia en Spa. Y para finalizar, el último tema de los que tenemos que hablar, tenemos vídeo al respecto sobre estas declaraciones porque me han parecido muy buenas. Fernando Alonso, que mañana, no hoy ni pasado, mañana cumplirá 42 años, ha hablado al respecto sobre eso y bueno, pues también ha tenido un momento bastante gracioso del hecho de decir, ya la gente me estaba dando por 42 años, quizá para ellos cumplo 43 mañana, porque claro, sabemos que además se ha hablado mucho de la edad, se le ha alabado mucho gracias también a esa edad, pero se ha dicho mucho el dato de la edad que tenía. Y se ha hablado en muchas ocasiones de que ya tenía esos 42, por eso dice lo de los 43 y bueno, pues eso es lo que llega a comentar, que mañana lo podrá celebrar. El sábado tengo que celebrar un poco el cumpleaños, pero bueno, finalmente voy a tener 42, porque desde principio de año siempre hablan de mí como que tengo 42 años, ¿Ya? O sea que ahora ya llegaron. que el lunes ya tendré 43 para todo el mundo porque se recalca mucho la edad que tengo. Esperemos que pueda celebrar algo más que la celebración de su cumpleaños Fernando Alonso mañana. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios cualquier impresión que tengáis y quién creéis que va a hacer la pole en el día de hoy. Recordad que hoy tenemos la clasificación después de los primeros entrenamientos libres. Os las vamos a resumir todas las sesiones que tendremos este fin de semana, así que estad muy atentos y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Dejadme en los comentarios cualquier cosa, suscribiros y dadle a like porque apoyaréis muchísimo y nos vemos en el siguiente.